A ver, voy a tener el auricular. Ahí está, ya estamos grabando. Bueno, ahora sí, entonces, bienvenidos al 7º encuentro del ciclo formativo Docentes Nobles. Ahí está, yo puse la cámara. Si vemos que se va escuchando entrecortado, bueno, iremos viendo cómo vamos resolviendo. Sí. Estamos con algunos de los mismos de la vez pasada. ¿Cómo anda Sofi? Luciana, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chica? ¿Cómo está? Hola, Lu. Bien. ¿Qué tal? Imagino que han puesto un poquito de pilas en estas vacaciones, ¿no? Para volver. Sí. Sí, sí, un poquito de descanso, pero a la vez de energizarse un poquito para volver a las actividades y bueno, y sabiendo la realidad que estamos teniendo en este momento, ¿no? A ver si ahora sí las escucho. Dani, ¿recibiste la nueva versión? Sí, ahí le vamos a pedir a Juan Pablo que ya se la envíe para que la pueda proyectar, porque bueno, la otra vez yo tuve una serie de inconvenientes, viste, con internet que se nos cortó, volvimos, fuimos. Veo que está Noelia también, ¿Noelia? No. No, está Juan Pablo, después está, digamos, de la cuestión técnica, nos está asistiendo Juan Pablo Vázquez, que ya nos va a empezar a proyectar el Power. Bien. También tiene los videos, porque... lo que hemos pasado. Exacto. Bien. Gracias, Dani. Gracias, Juan Pablo, también. Bueno, están las chicas también, mis compañeritas. Hola, chicas. Hola, Mabel. Buen Gaby. día, ¿cómo está Miriam? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Formularios de inscripción ya todos completados, imagino, Danila. Sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ay, Luciana y Sofi no saben cómo era perseguir por esos formularios que no... Sí. Pero estamos, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con la segunda parte. Entonces, nosotros en la vez pasada habíamos planteado este eje en términos de lo que es la relación de la escuela con la familia, pero teniendo como objetivo siempre el sujeto de aprendizaje, ¿no? Juan Pablo, vamos a la segunda imagen, ahí mostramos un poquito los objetivos. En la segunda imagen de la presentación. ¿Está atento, Juan Pablo? No. Me parece que no. A ver si le comunicas. Sí, si no, proyecto yo. Si se llegase a cortar, ahora le voy a decir que proyecto yo. Ahí está. Bien. Ahí está. Bueno, este es lo que habíamos planteado para todo el eje, tratando de recuperar esta relación con la familia y más aún en este regreso a la presencialidad, ¿no? Y en esto del regreso a la presencialidad, tratar de analizar, conocer y analizar lo que es ese clima escolar que estamos teniendo en busca de que sea el clima más apropiado para este regreso, ¿no? Sabemos de que en las escuelas el volver a la presencialidad no ha sido de la misma manera que ha sido en el 19, en donde estábamos totalmente presenciales con todos los alumnos y con otras pautas y otras normas institucionales. Entonces es importante poder repensar este clima escolar, pero en estos términos de un protocolo que también tenemos a nivel provincia y a nivel institucional adaptado. Y un último objetivo que era justamente explorar algunas estrategias o herramientas para la comunicación y que nos permitan la resolución de conflictos, ¿no? Sabemos que en esto de las relaciones que tenemos interpersonales,
es propio de las relaciones interpersonales que existan ciertos ruidos, ciertas dificultades en la comunicación, no solo dentro de la escuela, sino es propio de las relaciones interpersonales. Entonces es importante que las podamos analizar y pensar qué herramientas podemos tener, qué caminos podemos seguir, qué de lo que hacemos nos puede venir bien para seguir haciéndolo y qué otras cosas sabíamos que se podía hacer, pero no la estábamos utilizando. Vamos a la siguiente imagen. Tiene un delay, entonces, Juan Pablo. Sí, acá me acaba de avisar Sí, Miriam que sí. llega como más lento y nosotros también vemos cuando pasa, digamos, de diapositiva, también vemos más lento. Así que Ajá. bueno, como para que tengamos en cuenta. Bien, bien. Bien. Uno de las primeras, de los primeros conceptos que entonces que íbamos a tocar iba a ser justamente el tema de lo que es el conflicto, iba a ser y la comunicación, ¿no? Entonces en el encuentro de hoy. Por eso ahora vamos a partir de ahí, teniendo en cuenta primero que todo el clima áulico, porque la vez pasada trabajamos sobre el clima escolar, porque era un regreso a la presencialidad de toda la institución y que es un contexto macro para nuestra tarea áulica, pero sirve de marco para lo que nosotros vamos a realizar en nuestro espacio. Por eso es de que el clima áulico va a ser uno de los temas con los cuales vamos a iniciar, tratando de conceptualizarlo, ver qué elementos tiene, qué cosas podemos considerar. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos del clima áulico, ¿cómo se constituye ese clima áulico? Así, mientras Juan Pablo puede presentar la imagen, es ver que se trata de la percepción. La vez pasada dijimos que el clima escolar es esa percepción que tenemos acerca de la institución, en este caso en el clima áulico, es la percepción que tenemos tanto el profe como el alumno en relación, ¿sí? Y ahí nomás enseguidita va a ser el otro, Juan Pablo, así que tenerlo en vista ya en 2 segundos, ¿sí? Cuando hablamos del clima áulico, entonces decíamos de que la percepción es del docente y del alumno en relación a esos vínculos que se generan dentro del aula. Y dentro del aula, ¿quiénes estamos? El profe, los alumnos y los vínculos que hay entre ellos también. Por eso es importante que en esta percepción pueda entrar en juego todos los sentidos, que ya vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Esto del clima áulico y de estas percepciones que tenemos tanto docente como profe, tiene un impacto directo con lo que es el aprendizaje del alumno y el bienestar que tiene el alumno. No solo tenemos que pensarlo en términos cognitivos, sino también en términos socioafectivos al alumno. Entonces vamos a la siguiente imagen. Ahora sí, Juan Pablo. ¿Sí? En esto del clima áulico, en ver si es un clima positivo, qué elementos entran en juego cuando estamos hablando de este clima positivo, qué cosas vamos a considerar para pensar en ese clima. Y por un lado, está vinculado a lo que es la metodología de la enseñanza o a las propuestas de actividades que realizamos como docente, y en donde se puede visualizar la presencia no solo del contenido, porque el contenido es el que nos permite el encuentro del docente con el alumno. Es ese contenido el que nos hace encontrar y la actividad que propone el docente a través de su enseñanza. Las expectativas que tiene el docente, en esto por ahí vamos a tenerlo en cuenta porque en este momento después del regreso, vamos a ver que las expectativas que traemos como docentes tienen que adecuarse también a las circunstancias que hemos estado viviendo en el 2020 y actualmente en el 2021, ¿no? Porque tanto docente y alumno volvemos distinto al aula. Las altas expectativas que tiene el docente en relación al logro del alumno. El alumno el año pasado trabajó en una modalidad que no fue la que comúnmente estaba trabajando y tanto para el profe como para el alumno no ha sido el mismo resultado. Entonces, vamos a tener que pensar en ese punto de partida del 2021 para pensar en cuáles van a ser nuestras expectativas.
no pueden ser las mismas expectativas que traíamos en el inicio del 19, en el inicio del 18, sino que las expectativas para este año 2021 tienen que ser acordes a lo que hemos vivido en el 2020 y proyectando hacia un futuro, tratando de avanzar, ¿no? En las expectativas del docente decimos, a veces hay altas expectativas y esperamos que el alumno responda de esta manera cuando hemos tenido una situación donde hubo aislamiento, por contacto estrecho, estuvo con casos positivos él mismo. Entonces sabemos que el contexto familiar ha tenido cierta repercusión y cierto corte en el proceso de aprendizaje, por eso las expectativas van a tener que ser acorde a esa variable que entró en juego y está presente constantemente. En cuanto a la expectativa del alumno también, ¿sí? Porque sabemos que él también espera del docente y a veces los profes nos olvidamos de eso, ¿no? De que el alumno tiene expectativas en relación a nosotros, como que espera algo de nosotros. ¿Sí? No solo el contenido, lo espera como ser humano, lo espera no solo en conocimiento, sino también esa otra persona con la cual comunicarse y con la cual se ve periódicamente, ¿no? Entonces también hay expectativas del alumno. El vínculo del docente con el área del conocimiento. Ayer hablábamos con algunos profes en relación a esto, porque hay algunas suplencias que se presentan en las instituciones y hablando de los perfiles docentes, justamente decíamos esto, ¿no? Cómo se hace evidente no solo en los colegas, sino también en el alumno, cómo lo percibe a ese docente que está apasionado y enamorado de su área de conocimiento, ¿no? Y que a veces el alumno vino, es verdad, vino con un hábito de estudio menor que en años anteriores, porque en este aislamiento es como que estuvo más habituado a la casa, entonces viene con otro hábito, ¿sí? Con menores empuje quizás, porque por ejemplo en el tema de actividades me decían que hubo una baja de presentación de actividades, como que es otra el perfil del alumno con el cual nos estamos encontrando. Y decían justamente esto, ¿no? Que el profe en ese trabajar en el aula, cuando está en una relación directa y muy consciente de su área de conocimiento en cuanto no solo lo que conoce, sino cómo se vincula con ese conocimiento, es como estar enamorado de lo que hace. Y nosotros tenemos acá en la provincia un referente muy grande que, bueno, lamentablemente ya no está, que ustedes todos deben haber conocido al profesor Daniel Córdoba en física, que en realidad no solo por la física se acercaban los alumnos, sino también por la forma en que él se vinculaba con esa área de conocimiento, que es un área que para todos dicen que es dura, sino que también él al mostrarla de una manera tan natural, tan propia de la vida cotidiana, es que hizo que los chicos se enamoraran también de la física, ¿no? Entonces, cuando pensamos en ese vínculo del docente con el área, a mí inmediatamente se me vino a la cabeza el profe Daniel Córdoba, ¿no? Un buen referente de nuestra provincia. En cuanto a los estilos de enseñanza, sabemos que cada uno tiene una forma de ser diferente, y en esto sabemos también de que el trabajo, de acuerdo a las instituciones que estamos trabajando, también adopta un estilo diferente, ¿sí? Porque la institución también nos va moldeando en cuanto a los tipos de actividades que podemos proponer, al tipo de recursos que podemos contar para presentar nuestras actividades. Entonces, el estilo de enseñanza también a ese clima áulico. La atención a la diversidad, esto de que ya veníamos diciendo la vez pasada, que no vamos a encontrar con aulas heterogéneas, ¿se acuerdan? Que ya las profesoras en el primer eje también lo plantearon, el tema de las aulas heterogéneas, la diversidad con la que nos encontramos, no solo en términos de conocimiento, sino también en términos de las personitas con las cuales nos encontramos dentro del aula, con perfiles muy diferentes en la forma de socializar, de encontrarse, de vincularse con el otro y no solo con el conocimiento. Y dentro de ese clima áulico también considerar, por ejemplo, el sentido de pertenencia o la vinculación que tenga el alumno con ese grupo de aprendizaje. Y en esto pensemos que a ustedes les debe pasar con las burbujas, ¿no? Y acá un poco, recordemos en los grupos áulicos que tenemos. Puede ser que tengan burbujas de 10
pero también puede ser que tengan burbujas de menos alumnos. ¿Puede ser? Luciana, no sé si vos en la privada te pasó. Sí, al principio habían formado burbujas de 10, Ujú, y después unificaron porque crearon un anexo, donde en ese ajá, anexo fuimos todos y estaban los chicos, la totalidad, eran como ajá. 36 chicos lo que Ay, están. ay, ay. Sí, sí. Pero evidentemente el espacio es más amplio. Sí, es como un galpón, que Ah, están bien, bien. todos con la distancia, están marcadas las X en el piso y Ujú, todos están con su pupitre individual, todo. Así que ujú. el patio también para el recreo es amplio, así que se forman burbujitas pequeñas para el recreo. Ajá. Con el tema de las burbujas, porque puede, bueno, el caso tuyo, Luciana, me era raro que en la privada por ahí se trabaje con todo, porque por ahí trabajaban con los grupos chiquitos, pero nos pasa, Sofi, ¿vos tenés también burbujas? Sí, sí, las burbujas son de 12 chicos, porque Ajá, son el curso 24, entonces hicieron 12 y 12. ajá. En algunos casos me comentaban ahora en este inicio de segundo cuatrimestre de que en las aulas, en el caso de privada, por eso pensaba en vos, Lu, Ujú. eh, que algunas instituciones tuvieron merma de alumnos por el tema de la situación económica, ¿no? De seguir pagando cuotas. Y me decían que las burbujas se llegaron a hacer más chiquititas. Y fíjense en cómo afecta esto del sentido de pertenencia y vinculación del alumno con el grupo de aprendizaje, porque en las burbujas como que a veces se cortaron esos vínculos que tenían como grupo total y entonces les cuesta volver a sentirse parte de este grupo chiquito que es la burbuja. Y si han trabajado en burbuja, Lu, que es el caso al revés tuyo, que en tu caso se vuelve a unificar, yo ya tenía mi grupo de pertenencia de 10, de 12 alumnos, como dice Sofi, pero cuando se unifica es volver a armar o constituir la identidad de grupo de 30 y tantos alumnos. Es Sí. volver a constituirse como grupo, Yo es creo, volver a... profe, ¿Eh? Yo creo, profe, que pasó eso justamente porque cuando estaban en burbujas, los Ujú, chicos no los que venían ya con trayectoria, porque como es secundario, entonces ellos ya venían en el colegio, venían asistiendo, digamos, desde primer grado. ujú, Entonces, al pasar al secundario, es como que era la escuela que ellos elegían, el colegio, digamos. sí, Algunos chicos de los que se habían sumado, que era la primera vez que iban, ellos sí les ha parecido como que muy alto el nivel, hacer la nivelación, mm, complicarse con los días, las burbujas, ellos sí hicieron deserción. ujú, Digamos que se cambiaron de escuela, pero sí, los otros chicos se mantuvieron y yo creo que también para mantener ese vínculo y reforzar de que no haya este problema, por eso se ujú, buscó los anexos, porque son 3 anexos y en el colegio también se iba a la totalidad, pero ya teniendo en cuenta las aulas grandes o los salones. Así que mm. sí era toda la totalidad. Ahora empiezan a rotar y los chicos que quedaban en el colegio ahora van a los anexos y los que están en el anexo ahora van al colegio. Así se va a hacer. Ah, bueno, fíjate que es no solo sentirse como grupo, sino que aparte también apropiarse del espacio, ¿no? Exacto. Porque Sí, cuando sí, sí. decimos grupo de pertenencia, es el grupo en el espacio que yo ya construí. Yo me sentaba al lado de la ventana, me sentaba al fondo, me sentaba adelante. Cambio de espacio, tengo que reorganizarme como grupo y volver a ambientarme y sentirme parte de este espacio. Es como las mudanzas de la casa. ¿Sí? Cuando me hago la mudanza, tengo que volver a ambientarme y sentirme parte de este lugar, ¿no? Cuando cambian de aula, cuando cambian de burbuja, cambian de agrupamiento, es volver a construir ese sentido de pertenencia. Así que por ahí algunas actividades de tipo socioafectiva se podrían trabajar, ¿no? Con actividades grupales que, digamos, que les permitan a ellos sentirse como grupo o actividades, por ejemplo, en el caso tuyo, Luciana, es hacer una actividad general para los 30 y tanto, Exacto. que ahí tendría que ser más bien de tipo oral, una cosa así como para que ellos puedan sentirse Lo como que grupo. sí se nota mucho, profe, es que, por Mm, ejemplo, por semana hay mm, muchos chicos aislados, que se mm, reportan casos aislados, entonces no se puede dejar de trabajar con la virtualidad, porque exacto. lo mismo, paralelo a lo que hacemos en la parte presencial, lo mismo se debe enviar a la parte virtual.
Entonces, para ir haciendo el acompañamiento y lo mismo se mandan las notas y lo mismo se sube el mensaje por ejemplo, yo acostumbré ahora las clases que me tocan a mí darlas, que me dijo la profe que las dé, entonces yo Ajá, les saco foto al pizarrón y les voy haciendo las explicaciones, claro, les grabo un audio. videíto y Mm, un videíto, sí, explicativo ah, y mira vos. les paso. Sí, sí, Bien, bien, bien. Sí, bueno, eso también es importante, ¿no? Pensar que también tenemos los casos de aislamiento. Y en el caso de tu localidad, Lu es una de la que estuvo muy afectada, ¿no? Antes de las vacaciones. sí, Así que sí. no sé ahora cómo estamos, pero bueno. Y ahora ya está mejor porque ya se están vacunando casi la totalidad. Yo sé que ahora al volver a clases va a haber una revuelta con esto de que si se vacunan o no los niños. Entonces con Ujú. eso que estuve escuchando, sí, no sé cómo será el tema, porque bueno, yo a la mañana estoy con esto en el secundario y a la tarde yo ya estoy dando clases, así que por lo menos hasta las vacaciones se habían vacunado todos contra la gripe. No sé ahora qué irá a Ajá. pasar. Y bueno, ahora está para los adolescentes también, ¿no? ¿No? Ya para los que están con algún antecedente de enfermedad, en situación de riesgo, digamos, Sí. ¿sí? Bueno, vamos avanzando un poquito más, Juan Pablo, también haciendo alusión a cómo podemos construir o instituir ese clima positivo en el aula. Una de las cosas que es importante, y esto es básico, ¿no? Del profe, que ya lo venimos haciendo, es el tema de presentar las normas, ¿no? Las pautas de trabajo. Vieron que en el primer día de clase uno tiene el hábito y la costumbre de poder presentar cómo va a ser el desarrollo de la materia, cómo vamos a trabajar, qué vamos a hacer. Entonces presentamos las normas o las pautas de trabajo áulicos. ¿Sí? Entonces decimos, esto de las pautas, no siempre presentarlas en términos prohibitivos, ¿sí? Esto de que no pueden esto, no pueden comer, no pueden esto, no, sino también en términos positivos, ¿sí? Tratando de evitarlos, ¿no? De manera que no sientan desde lo prohibitivo, sino más bien desde la comprensión del por qué necesitamos trabajar de esta manera. Por ejemplo, no acercarse, esto del distanciamiento que tenemos que tener, no desde el no nos acerquemos, sino de que nos cuidemos, y que una de las formas es, bueno, justamente el tomar la distancia, pero que nos cuidemos por el tema del riesgo, del contagio y la precaución, digamos, que tenemos, ¿no? Pero digo, no siempre en términos prohibitivos de la negación, sino también pensar siempre en esa justificación del por qué existe esta pauta, ¿no? Que entiendan el porqué de la pauta que se está planteando. Y siempre hay un objetivo, siempre es un porqué, en qué los favorece, cuáles serían las consecuencias de poder seguir estas pautas y que nos ayudaría, en qué favorece lo que estamos planteando. Y las pautas estas, ustedes saben que las podemos construir dentro del aula con los alumnos, saber de que este es el espacio, este es el recurso, entonces cómo podemos hacer para que nos pase esto, para que no nos pase lo otro en todo caso. Sí, Sofi. Sí, respecto a eso de las normas bueno, seguir lo que se pauta, por Uh ejemplo, -huh, la seño, yo estoy en primer grado, uh la -huh. seño tenía problemas que me decía y ella también les decía a los chicos de indisciplina porque hay un grupo que termina muy rápido de copiar del pizarrón o de hacer las actividades y ella dice que son los que molestan o que comienzan a hacer ruido. Entonces, bueno, para eso, porque yo también tuve que dar las clases, ella me dijo, me propuso de que yo las dé a las que había planificado, em, para cuando esos chicos terminaban, les decía que, bueno, el terminó, pasa el pizarrón y escriba su nombre donde quiera, porque les encanta usar el pizarrón y no los dejan. Ay, Entonces, qué lástima. que vayan, escriban en el pizarrón su nombre y que pregunten quién de los alumnos necesitaba ayuda, porque hay otro grupo grande también que les costaba incluso copiar del pizarrón, porque quizás copiaban dos Ah, veces la misma palabra o se comían letras. Entonces, bueno, el uh que -huh. terminaba era el ayudante de alguno que necesite. Y Ajá. la seño me dijo que ella no podía creer porque encima les encantaba y después que fueron, le dijeron los padres que ellos querían ser seños, que querían ser profesores, les, o incluso Buenísimo. les daban más, no sé si más importancia o se sentían mejor cuando los ayudaban sus compañeros que cuando Ah, estaba mira la... vos.
como que les preguntaban y la verdad que Más ahí como, confianza para sacarse dudas también. sí, Quizás. sí, y le Ujú. explicaba, yo los veía 6 años Ay, qué explicando, hermoso. te falta esta letra, iban al pizarrón porque como no podían estar cerca, te falta esta Ajá. letra, iban al pizarrón y les escribían, es esta, y le iban señalando cada, no, era qué lindo ver en Ay, qué esto. hermoso. Bueno, Y así fíjate, se acabó la Sofi, disciplina. mira, eso justamente te iba a decir. Esto de las pautas, hay pautas que las establecemos del inicio, pero hay otras que van surgiendo en el camino, porque es en función de ese proceso, de esa dinámica que tiene el grupo y las relaciones, es de que surgen situaciones. Y qué bueno que vos advertiste de que hay un grupo que termina antes y que hay que tomar alguna decisión en relación a eso y transformarlo en algo positivo y no quedarnos con que es el grupo indisciplinado, que está charlando, que está jugando, que está haciendo otras cosas, sino justamente canalizar eso que terminan pronto, que terminan rápido y que puedan transformarlo en algo positivo. Y fíjate que vos cumpliste con otro objetivo más, que es también la vinculación, o sea, no es solo lo cognitivo, lo social, eh, fuiste apuntando a dos aspectos distintos. ¿Sí? Lo cognitivo, en cuanto ellos se pueden colaborar en los aprendizajes, y desde lo social, el que puedan sentirse valorados ambos, uno valorado como alumnito y que quiere ser seño, y el otro que tenga la confianza para poder preguntar, porque el ser estudiante también se construye, ¿no? No es desde esa actitud pasiva, sino también desde la indagación de que puede generar otro perfil de estudiante y que le permite construir aprendizaje. Pero si no pregunta, si no participa, si no interactúa, eh, no puede avanzar tan rápido como los demás, ¿no? Entonces sí necesita sacarse esas dudas para poder avanzar. Y si el compañerito es el que me facilita la confianza para que yo le pregunte, pero está buenísimo. Así que muy Sí, bueno. al principio elegían para ayudar a su amiguito, su amiguita. Mm, Y después no, se dieron cuenta que no. con Ellos todo. preguntaban solitos, ¿no? Preguntaban, ¿quién está más atrasado? Y ahí Ah, iban y se ayudaban. Incluso el que reseño. quedaba último, sí, el que quedaba último, sin la posibilidad de ayudar a otro, quedaba medio con ganas. Entonces yo le proponía que me ayude a mí para la próxima tarea y ya está. Y ya quedaban bien, quedaban contentos, todos habían enseñado, todos habían recibido ayuda, Qué porque lindo. sí pasó eso. Buenísimo, buenísimo, Sofi. Qué buena experiencia, la verdad, y que nos la puedas comentar porque la podemos compartir con los demás y que también puedan quizás ponerlo en práctica, ¿no? Siempre es en función del grupo con el cual tenemos, pero fíjate que una situación que para las seños era un problema, para vos fue una oportunidad y la aprovechaste, ¿no? La pudiste canalizar. Así que buenísimo, buenísima tu experiencia. Bien, en esto de las normas, justamente decíamos esto, ¿no? Normas en forma positiva, pero también pensando en la protección del alumno. Cuando decimos protección del alumno, pensamos también en los términos de convivencia y ahora más con el tema del protocolo, ¿no? No solo por el tema sanitario, sino también en la convivencia en cuanto a esto de las agresiones o la violencia escolar que teníamos antes. No sé si ustedes lo están viviendo, pero yo al menos siento que en la presencialidad se bajó la violencia escolar o ese bullying que tenían entre compañeros. No sé si en las instituciones de ustedes les pasa. Yo sentí que este año no hemos tenido casos de que mi compañerito me pelea, que el otro me pega, que ya quiere, o sea, esa queja de compañero no la viví, la verdad. No sé ustedes cómo la están viviendo ahí. Por ejemplo, en mi caso, lo que se hace en el colegio es cortar por lo sano de ahí desde que empieza. Cuando uno ya ve que se va a tornar esa situación, los llama a las personas que son involucradas, ya sea tanto la persona que inicia como la que recepciona. Entonces, directamente se termina eso. Se los habla Ujú, y se termina como para que ellos reflexionen sobre lo que están haciendo y que no vayan directamente a la agresión porque ujú. pasa que los chiquitos que hacen, uno no se quiere juntar con el otro, o no le quiere prestar una regla, una goma, y ya empieza con esa situación a empezar a ver qué defecto le puede sacar al otro niño para poder empezar a hacer una pelea. Y esto es lo Ujú. que justamente hacemos en los tiempos libres o los anteriores ratitos de los recreos, es lo que siempre se recalca desde el colegio,
que no se quieren ver esa situación. Y bueno, siempre existe ahí el refuerzo negativo con el que cualquier cosa van a llamar al director. Al director le tienen un miedo tremendo, es como una figura la más recta. Y después, lo que sí, cuando le decimos que vamos a usar la libreta diaria para utilizar ahí, mandar el mensaje comunicado, ahí ya es como que no, y entonces no quieren dejan de saber hacer. nada. Sí, sí. Ahora esto, fíjate que decías lo más frecuente es de que ellos tengan situaciones en relación al prestarse material. Quizás por ahí establecer esto, ¿no? El tema de poder charlarlo en la casa, porque te aseguro que capaz es colegio privado, seguramente lo tienen a los materiales los chicos. Sí, lo tienen, pero Lo por ejemplo, tienen, porque el pero otro quieren niño pedirse tiene prestado. un rosa con brillo, él quiere el rosa con brillo, o la nena quiere esa, y entonces no se puede muchas veces. Igual que ya también dijimos que no estén tampoco con el tema de que ahora salieron los juguetitos esos relajantes, los push, porque todo el mundo se los quieren pasar y no se pueden pasar las cosas y están todos, ellos no miden las consecuencias, así que tenemos que estar siguiéndolos con el alcohol y por lo menos como para tener la protección. Sí, ahí también recurramos a la casa, Lu. Recurramos a la casa con el tema de que ellos también expliquen el por qué no se pueden prestar en este momento. En otro momento se podrá, en este momento, y si tiene cada uno lo suyo, que lo lleve, y ahora más que nada los papás cuidar al tema de que lleven todos los recursos que necesitan para la escuela, ¿no? De manera no estar evitando de que se presten por una cuestión de cuidado. O sea, este año más que nunca hay que hacer foco en eso, ¿sí? Porque los chicos sí lo tienen al material, al menos ahí en la Por institución lo que vamos a menos decir ahí seguro. sí, es cuestión de capricho. Sí. Así que eso es como para evitarte las situaciones de las peleas de que no me prestó, si me prestó, ¿por qué lo usó? Buen día. Hola, Mabel. Voy a hacer un gran aporte con respecto al poppy, ¿sí? Pero vieron que ustedes dicen que es para el estrés. Bueno, desde, digamos, lo pedagógico, lo podemos utilizar en matemática, ¿sí? Lo podemos usar en lengua, en diferentes áreas. En matemática, trabajando con la multiplicación, ¿sí? Trabajando uno de los significados, que es la organización rectangular, multiplicando filas por columnas, trabajando desde lengua, ¿sí? Podemos trabajar donde coloquemos el abecedario en cada una de las burbujas. Y bueno, teniendo en cuenta, digamos, esta bimodalidad, que es la presencialidad y no presencialidad, desde la no presencialidad, hacer que lo construyan ellos también, ¿sí? Y ahí podemos trabajar haciendo por áreas integradas con el docente de artística, que lo podemos construir con cartón y goma eva. De esa manera, todos van a poder tener el poppy. Lo trabajamos, digamos, de diferentes maneras y trabajando como un recurso educativo, ¿sí? Los invito, si no ya les voy a pasar un video al grupo donde ustedes pueden implementarlo de diferentes maneras. En una de las jornadas, bueno, que teníamos que trabajar en esta semana, se propuso como una estrategia de enseñanza el juego, ¿sí? Y trabajar justamente con el poppy, ¿sí? Así que, bueno, lo voy a compartir para que puedan trabajarlo ustedes. Y bueno, como docentes, como innovadores, vieron que siempre nos reinventamos. Bueno, estas son sugerencias y cada uno, ¿sí? Va a ser propio, ¿sí? Para poder trabajar con este recurso y bueno, lograr que todos los alumnos tengan el poppy. Sí, porque en este caso no es que tengan uno, tienen como 7 cada chico de los popis. Nada más que, por ejemplo, lo que pasa es que uno tiene la forma del dinosaurio, ay, yo quiero ese. Y entonces por eso es el capricho de querer tener lo que tiene el otro. Eso es. Bueno, y ahí lo pueden construir, como yo les digo, ¿sí? Esa construcción desde tecnología, con la profe de artística. Sí, también en el área mía de geografía, también con el tema de ver los lugares, ir marcándolos, ver las distancias. Ya me estoy imaginando yo en la mente cómo se lo puede usar, sí. Ahí está, miren, un inicio y ahí estamos los docentes. Ay, le sale la creatividad docente a Lu. Sí, la anoto, si no se me vuela.
Está buenísimo. Bien, muchísimas gracias, Mabel, por tus aportes, porque la verdad que la experiencia de cada uno nos viene bien para los demás, ¿no? Así que buenísimo. Sí, Noelia, ¿hace un comentario, Dani? Así es, Noelia Barrios nos dice en el chat, pero pueden tomar la palabra, chicas, somos poquitas, anímense a hablar, ¿no? Sí, somos. Sí, nos animemos a hablar. Yo igual leo el comentario, pero Dale. por ahí si Noelia te animás a ampliar un poquito más, exacto. Se estaba escuchando a la compañera Sofía, creo que es ella, y que el clima escolar positivo entre la docente del grado y ella, a mí solo me permite ayudar con mis recursos didácticos. En las burbujas hay niños que no hicieron nivel inicial y la motricidad fina está ausente. Mucha dificultad para escribir y la seño sigue. Como que son experiencias distintas. También es la apertura del docente, ¿no? Hacia ella. Sí, un poco el perfil de Sophie, pero también la apertura que le dieron para que ella pueda presentar su propuesta y lo pueda hacer, ¿no? Bien, decíamos en relación, todos los aportes de la profe Mabel también nos vienen de 10 porque en la medida en que nos permitan lo podemos aprovechar en el momento que sea oportuno realmente. En cuanto a considerar cómo hacemos para construir este clima áulico positivo, decíamos por un lado las pautas. Fíjense en que toda situación nos permite generar nuevas pautas como para poder encaminar nuestra rutina, nuestra dinámica áulica, ¿no? Y después decíamos otro de los elementos para considerar en este clima es expresar el interés, tener en cuenta los intereses de los alumnos, las preocupaciones que tienen los alumnos, ¿sí? Esto de haber permitido que el alumnito que no tenía dificultades para poder escribir, por ejemplo, tenga la confianza de preguntar y que sea un compañero a quien le pregunte, está buenísimo, porque quizás es un alumno que quizás estaba con esa dificultad y no la podía solucionar a través de la seño, pero ahora va a lograr mayor confianza con el compañero y el día de mañana ya se va a animar a preguntarle a la profe. Sí, quizás ahora Sofi y el día de mañana la seño. Sí, de a poquito va a ir haciendo un caminito para poder lograr esa forma de trabajo como estudiante que se construye también, ¿no? Para también construir ese clima áulico, fortalecer la responsabilidad, y en esto es lo que decíamos recién, ¿sí? Con esto de los recursos con los que traen los alumnos al aula, es decirles el porqué de la necesidad de esto o el por qué tomar estas decisiones y cuáles serían las consecuencias si lo hago de esta manera y si no lo hago de esta manera, cuáles podrían ser las otras consecuencias. Sí, no siempre mostrar la consecuencia negativa, sino también la consecuencia positiva que te puede favorecer, te puede ayudar en esto otro. Entonces, en esos términos también hacer ver las consecuencias de las acciones o de estas acciones en cuanto a lo que es la responsabilidad, ¿no? Entonces, no siempre en términos negativos, porque esa es una costumbre que estamos teniendo y está muy instaurada en las instituciones, es desde el miedo, desde el tema de lo prohibitivo, y no hacer ver en qué favorecen las cosas, en qué favorece que decidas esto, en qué favorece que traigas esto, en qué favorece. Y después, otro de los elementos para construir este clima áulico también es crear las oportunidades de apoyo mutuo, que es un claro ejemplo de lo que hizo Sofi, pedir retroalimentación acerca de los aprendizajes, esto es ver, preguntar y generar esos espacios dentro del aula para preguntar cómo nos sentimos, ¿no? Cómo estamos, cómo vamos, no solo desde lo personal, sino cómo vamos, no hemos tenido problemas en responder este trabajo, en producir, en elaborar esto otro. Y de esa manera también vamos chequeando un poquito lo que es el clima emocional del alumno. Sí, me costó, pero es porque tengo en la casa tal cosa, o en algunos puede ser excusa, pero en otros casos eh, sale así, ¿no? Entre mensaje y mensaje sale un poquito qué les pasa a ellos en la casa, ¿sí? O que nadie los ve, o que no tenían a quién preguntar, no tenían a quién consultar. Entonces sale cada tanto lo que pasa en la casa también. Entonces, un poco la retroalimentación del aula para saber cómo están ellos.
valorar las fortalezas que tienen los alumnos, ¿no? Si pudieras descubrir que este alumnito es muy bueno colaborando con los demás, con los otros compañeritos, como es el caso de este alumno tutor o este alumno que hace de monitor, puede ayudar, ¿no? Después evitar las expresiones verbales negativas en las correcciones, que es lo que decíamos recién, no siempre desde lo prohibitivo, sino también haciendo ver en qué favorecen las cosas. Y dejar clara la conducta esperada. Fíjense en que hay algo que siempre les digo a los profes, ¿no? Cuando uno corrige, cuando le voy a mandar a dirección, y le dice, este alumno se portó mal, o viene la mamá y le dice, este alumno se portó mal. ¿Y qué será mal para la seño? ¿Sí? Por ejemplo, lo que le dijo a Sofi, estos chicos son indisciplinados, estos chicos se portan mal, terminan rápido y se portan mal. Entonces, ¿qué es portarse mal? Que haya terminado temprano la consigna, que haya terminado rápido el práctico, ¿eso es portarse mal? ¿O es portarse mal qué? Entonces, el alumno no tiene claro qué es lo que está mal. Va a pensar que si la seño se enoja es porque hizo rápido la tarea, no por lo que hizo después de hacer la tarea y le quedó el tiempo libre. Entonces, dejar claro qué es lo que tiene que corregir o qué es lo que no está cumplimentando él, para que él sepa qué es lo que tiene que corregir. El decir que se porta mal o que se porta bien no dice mucho, porque el concepto de mal o bien en cada uno es diferente, inclusive entre dos docentes. Así que imagínense entre un alumno y un docente. Entonces, esto de cuando hacemos correcciones, que sea claro, ¿sí? Esto de que sí le pegó al compañero, se portó mal, bueno, pero ¿qué hizo? Le pegó al compañero. Entonces, concretamente, ¿cuál es la acción concreta que hizo que debe corregir? ¿Sí? A veces me decía un profe, sí, se levanta del banco. Y bueno, ¿dónde está lo malo? Lo malo está en que se levanta a quitarle los útiles al compañero, se levanta para ver la pizarra, la consigna, porque no ve desde lejos, se levanta para qué. Y entonces concretamente decirle qué es lo que tiene que corregir de cuando se levanta del banco. ¿Sí? Avanzamos un poco más, Juan Pablo. Decimos hasta acá el tema del clima positivo y pensar también de que en el clima estamos docente y alumno, pero qué cosas del alumno también vienen bien para generar este clima positivo. Y después ya vamos a ver qué del docente, ¿no? En el clima positivo del alumno, viene bien, por ejemplo, que esté motivado para aprender, pero decíamos hace rato, pero qué bueno es verlo al profe tan apasionado por su área, tan enamorado de su área y con tantas ganas que presenta su área, que el alumno también va a tener alguna motivación para poder aprender eso que quizás él ni le llamaba la atención. Las creencias y valores personales, esto tiene que ver también con este contexto familiar del cual proviene, o ese contexto sociocultural del cual proviene, para ver cuáles son esos valores personales, pero también las creencias acerca de las cosas, la creencia acerca de la escuela, la creencia acerca del docente, de los compañeros, de los que hacen así, de los que hacen así, qué creencias traen para poder desde ahí posicionarse para interactuar con los otros, ¿no? El autoconcepto, fíjense en que hay alumnos que tienen un rendimiento académico sostenido o un rendimiento académico, digamos, esperado, y, y que eso es conceptuado por el docente, pero él a sí mismo se valora como que él no puede, que él no es bueno, a pesar que el docente ya le dijo que tiene un aprendizaje esperado y que los docentes en general, pero sin embargo su autopercepción es distinta. Es como que a pesar de ver las valoraciones del docente, él siente de que no está cumplimentando, que él no es bueno ni como compañero, no es buen alumno, buen hijo. En este tema de la valoración, de su autovaloración, eso también tiene que ver mucho los padres, ¿no? Sí, hay chicos, por ejemplo, que yo tengo que son excelentes, pero siempre están inseguros porque los padres les crean inseguridad. A veces le piden más y más y ya están, digamos, los chicos son buenos, pero ellos piensan que un 8 es una mala nota. Piensan que un 9 sigue siendo mala nota cuando no, son los logros más esperados y son los que están muy positivos y ellos piensan, quizás, por ejemplo, yo en el área de geografía,
Quizás Sí, uno le hace la participación, ellos participan todos, pero por ahí uno siente como docente que le falta un poquitito más. Entonces uno sí, le pone el 8 y los padres no, quieren el 10, el claro. 10, el 10, están como acostumbrados a eso. Y pasa muchas veces que cuando están en la casa le llegan a hacer los deberes a los hijos o le Mm. pagan la maestra particular para que le haga el Sí, deber y no es la producción propia. no, Se frustran demasiado. pero cuando están en la escuela no pueden resolver nada, porque en la casa se No, lo hace el papá o la docente de apoyo y en la escuela no pueden. Y sí, sí. ese es un tema para hablar, ¿no? Con los papás, concretamente, bien un diálogo, una entrevista, no es una reunión de padres, es una entrevista personal con el papá para decirle en qué le está afectando, porque puede ser que al otro alumno le pase lo mismo, pero no le afecta. Pero en este alumno sí, porque sí está construyendo una autopercepción, un autoconcepto no solo académico, sino de sí mismo, ¿no? Entonces es bueno poder charlarlo. Claro. ¿Qué es lo que también necesitamos para, desde el alumnito, también el nivel de participación, que decíamos, en el caso del grupo de Sofi, alumnitos que por ahí no participaban tanto, pero que ahora sí preguntan porque es el compañero el que me ayuda, entonces los niveles de participación es importante, se construye, como les digo, ahora tienen confianza con el compañero, después con Sofi, después con la seño para preguntar, eso se va construyendo. Las capacidades personales y sociales, que eso también devienen ya, y también se van fortaleciendo o no en la escuela, y las expectativas que tenemos sobre los demás. Esto en cuanto al alumno, que es lo que necesitamos contar como para que podamos construir ese clima áulico, pero que nosotros podemos colaborar mucho desde nuestra acción docente y de nuestras decisiones que tomamos día a día, ¿no? Sí, Sofi. Profe, ahí lo dijo esto desde el alumno. Mm. Yo también, justo ayer estaba hablando con una amiga de que, por ejemplo, nosotros cuando somos practicantes, somos en alguna parte alumnos también de la docente que nos acompaña. Claro. Y justo decíamos que, o por lo menos en mi experiencia, con las relacionadas también con las de mis compañeras, es fundamental la maestra que te toca, porque hace mucho a lo que vos sos en tu práctica. Yo, gracias a Dios, tuve experiencias re lindas con las que me Mm. tocaron, pero sí tuve compañeras, así como comentó recién una compañera de ahora, de que no Ujú. dejaban de hacer nada y también predisponen a los que los chicos sean con nosotras. Mm. Creo que algo fundamental es la coformadora, porque en realidad, no sé, ella es como que la que abre de alguna manera la relación entre una con los chicos, y si no, también en algún punto creo que si la chica que está como practicante tiene buena relación con los alumnos y si ellos se dan cuenta, después le cuesta a la maestra el doble porque le reclaman, y sí pasó. Ujú. Por ejemplo, al principio mi maestra con la que estoy ahora no es mala ni nada, pero por ejemplo, tenía otra metodología de trabajo. Y cuando desde que yo fui, los hace jugar o hace otras cosas, y me dijeron los chicos, me dicen, la Ahora señora trabaja nunca, distinto. no, nos dice, la señora, así con cara de como extrañeza que no pueden creer, dice, la señora nunca nos hace jugar, nunca, 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 y me lo dicen y es como, yo me quedo así, la Bueno, señora qué en bueno que pueda ser se un sumó, factor sí, que movilice, ¿no? Mientras que sí, para se uno, sumó re bien. que esta experiencia por ahí en algunos puede provocar una serie de desequilibrio o conflicto, para otros puede ser una oportunidad para ella poder modificar y cambiar algo, ¿no? De su experiencia, que quizás esto de la inclusión de alguien lo movilizó para poder reflexionar sobre su propia práctica, ¿no? Y decir, ah, yo podría hacer esto, pero si eso yo ya lo hice, ¿cómo no lo hago de nuevo? ¿Sí? Entonces, pensar, y viene de 10 la experiencia. Y sí, la experiencia con el coformador es así un poco, Sofi, ¿no? Uno es todavía el alumno y sigue aprendiendo y es como tu referente en este momento para saber cómo ir abriéndote camino vos también, ¿no? Vos desde lo personal como alumna. Así que bueno, avanzamos un poquito. Decíamos, para el aprendizaje y el desarrollo del alumno es necesario no solo los factores individuales, sino también factores más sistémicos de la institución o del sistema educativo y que están presentes, ¿no? Entonces, cuando estamos aprendiendo, ese aprendizaje surge en función no solo de lo cognitivo, sino también de lo emocional
que también se construye, ¿no? Es poder aprender a percibir nuestras emociones, a reconocerlas, identificarlas y poder gestionar sobre ellas. En este tema, ustedes seguramente conocen varias propuestas que hay acerca de lo que es la educación emocional, que sería un punto hermoso que ustedes pudieran ir caminando, un lugar, un camino para poder abrirse desde la educación emocional, ustedes que son docentes nobles, para ir formándose y van a ver qué importante es trabajar sobre este otro aspecto y no solamente desde lo cognitivo, porque a partir de los dos se construye ese aprendizaje del alumno. Avanzamos, Juan Pablo. En esto ahora sí hablamos un poquito del profe, ¿sí? Hablamos en este desarrollo profesional, decíamos cómo el docente también puede entrar en un círculo vicioso, no es solo que necesitamos del alumno, sino también del docente. Cuando hablamos del docente, cómo se siente él, ¿no? En un principio. Esto, si el alumno le presenta las tareas o no les presenta las tareas, ¿cuál es ese círculo vicioso en el cual entra? Porque es como una cadena de reacciones, más que una cadena, sí, de reacciones más que nada, porque es como que en función de esto yo respondo de esta manera. Y entonces eso es lo que hace de que por ahí podamos entrar en distintos tipos de círculos. Le llamamos círculo vicioso pues, en ese sentido porque no nos trae muchas, muchas fortalezas o no nos trae, digamos, un buen resultado, ¿sí? Decimos, por ejemplo, acá en este cuadro, el docente se siente frustrado porque los alumnos le presentan trabajos incompletos, los alumnos no prestan atención, hay conductas disruptivas de parte del alumno. El docente entonces responde con tarea extra, pone bajas calificaciones, eh, por ahí no mira un poco al alumno en su totalidad, entonces hay una serie de reacciones que se van estableciendo. Esto también produce como un resentimiento en el alumno, esto de las caritas que hacen los alumnos cuando el profe está trabajando, si se siente incómodo, si siente miedo con ese docente, si se siente impotente, si se siente en la incertidumbre, cómo se siente ese alumno cuando el profe ya puso esas bajas calificaciones, si ya lo etiquetó también, ¿no? Que es otro de los temas. Y después se produce esa desconfianza y a veces hasta rencor del alumno cuando empiezan a ponerle los apodos al profe, ¿no? A la seño. Y entonces que este docente no me quiere, es la frase más conocida que tenemos, el docente es injusto, el docente es malo, y ahí empieza entonces el círculo vicioso que tenemos cuando tenemos este tipo de reacciones. Vamos a la otra imagen, Juan Pablo, pero también podemos entrar en un círculo que es el virtuoso, ¿sí? Que eso también nos viene bien para poder recordar. Acá el clima escolar es positivo cuando tenemos las reglas y los objetivos claros, las expectativas de ambos son adecuadas, digamos, a la realidad con la cual estamos viviendo. Decimos después de pandemia, las expectativas tienen que adecuarse al contexto en el que estamos, ¿no? En este momento. Cuando la comunicación fluye desde lo interpersonal, cuando se comparte con el otro, cuando se da lugar al error, ¿sí? Se tiene un espacio para el error y para trabajar sobre ese error. Entonces ahí sí, el alumno cómo se siente. Se siente con confianza, esto que decíamos hace rato, ¿no? Lo importante es que pueda preguntar, consultar, que se sienta apoyado por el profe, porque el profe lo mira, el profe lo escucha, y ya vamos para ahí para temas que nos interesan también, ¿no? El alumno se siente motivado para seguir avanzando. El alumno entonces ahora sí puede preguntar sin miedo al ridículo, que es lo que decíamos en el caso de Sofi, ya de a poquito va a lograr confianza el alumnito y va a empezar a preguntar más allá de su compañerito. Se empieza a comportar de una manera diferente este alumno, empieza a trabajar sobre sus propias habilidades sociales, se empieza a sentir valorado y el docente entonces trabaja en un clima más distendido, un clima motivador para el alumno y motivado para él, porque el profe también necesita sentirse motivado, ¿sí? En este caso el docente también se siente gratificado, se siente cómodo,
y puede generar nuevas propuestas de actividades, ¿no? Nuevas propuestas de aprendizaje también. Si avanzamos un poquito más. Sí, entonces en esto del clima escolar y el clima áulico decimos que retomé una frasecita de William de Fox, que es el material que ustedes tienen, en donde dice que encontrar oportunidades para establecer estrategias que generan relaciones positivas y constructivas es llevar a la escuela a un enfoque de enseñanza conectado con la realidad, con las necesidades actuales, y más ahora en pandemia, ¿no? Y las habilidades necesarias para la vida. Sabemos que este aprendizaje que tiene que tener el alumno no es solo para la escuela, sino que fundamentalmente es para la vida. Avanzamos un poquito más, Juan Pablo. ¿Sí? Y de acá, de esto que hablábamos del clima escolar, ya de a poquito ustedes fueron anticipando el tema, ¿no? El tema del conflicto, cómo lo vivimos, como algo negativo, como algo positivo, porque evidentemente en el clima escolar no siempre es color de rosa. Entonces, a veces vamos a encontrar situaciones o dificultades en el camino. Y en esto de las dificultades o las situaciones que se nos presentan, hay distintos posicionamientos en relación a lo que es el conflicto. Hay algunas posiciones que consideran que el conflicto es negativo porque irrumpe en mi dinámica, en mi rutina y me desequilibra, me genera un impacto en donde no sé qué hacer, y entonces por eso el conflicto se lo vive, se lo sufre como algo negativo. Pero también hay otros posicionamientos, que es, como decíamos recién, el caso de Sofía fue muy clarito, ¿no? El pensar el conflicto no solamente como algo negativo, sino que se puede pensar el conflicto como una oportunidad para poder modificar lo que veníamos haciendo, para poder instaurar nuevas rutinas, nuevas acciones, nuevos recursos quizás, como la propuesta que hacía la profe Mabel, ¿no? Entonces, la situación de conflicto no siempre tiene que ser pensada en términos negativos, sino también pensada en términos de cambio, en términos de crecimiento también, porque esto al grupo de aprendizaje que tenía Sofía le va a ayudar muchísimo. Ellos el día de mañana van a guardar esta experiencia y la van a seguir poniendo en práctica, así no estén con la misma seño. Ellos ya saben que pueden trabajar en forma colaborativa, ya esta experiencia les queda para la vida realmente, ¿sí? Entonces, decimos, el conflicto hay que entenderlo entonces como un proceso que es propio de las relaciones interpersonales, esto lo veníamos diciendo hace rato también, es propio de las relaciones interpersonales y se puede manifestar cuando se visualizan dos puntos de vista diferentes. Estos dos puntos de vista diferentes pueden ser entre dos personas, que pueden ser dos docentes, el director y el docente y un alumno, el docente y un papá, o también entre dos grupos, entonces los docentes y los papás, ¿sí? O la escuela y la familia, son dos posiciones en relación a una misma situación. ¿Qué es lo que percibe cada uno y cuál es la postura o el punto de vista que tienen acerca de la misma realidad? ¿Sí? Pero decimos, el posicionamiento en el cual nosotros nos vamos a centrar es sobre ¿no? El posicionamiento acerca de que el conflicto es una oportunidad de cambio y una oportunidad de crecimiento, no solo para el docente, el grupo áulico, sino también para la institución. Y un motor de cambio, como dicen los autores, ¿no? Avanzamos en esto del conflicto, podemos pensar, y acá me venía bien lo que decía Luciana en relación a las situaciones áulicas que tenía, decíamos, es un proceso dinámico y que tiene etapas o momentos. Y uno de los autores lo plantea así, en términos de 4 etapas. El origen, que se co-construye, dice, porque siempre son dos partes. Nunca el conflicto es desde un solo lugar, sino desde las dos partes lo van planteando, ¿sí? Porque se construyen esos puntos de vista en forma individual y después cuando se encuentran o se desencuentran, es que se co-construye y se origina el conflicto. Y ese conflicto puede ir en escalada, un momento de mayor intensidad, que es lo que decía hace rato Luciana en el aula, que los chicos se prestan cosas, pero eso puede ir más allá a la situación de conflicto y que puede ir a una agresión verbal, a una agresión física, pero bueno, está en escalada de acuerdo a cómo se va presentando o intensificando la situación. Profe, Sí. y ahí el tema del conflicto
no solo es que pasa eso y tiene un desencadenante y se arma todo, digamos, un problema, al otro día los chicos van y es como que nada ha pasado, siguen siendo amigos, todo bien. Nosotros somos los que quedamos con el problema, que hemos llamado al padre, al director, a todo el mundo y pasa eso Sí. justamente, que Es que el conflicto fíjate es un cómo, conflicto momentáneo. pero cómo lo vivimos, ese es el ¿Ya? tema, cómo lo vivimos nosotros. Que nosotros Entonces, pensamos que va a transgreder, que va a seguir, que esto va a claro, seguir, que va a ser, porque nosotros de grande quizás no somos la mentalidad de niño, tenemos un mm, conflicto y el conflicto capaz que es de por vida, pero en los sí, niños no, ellos no, tienen otra manera de pensar el conflicto. sí, 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 sí. Cómo nos enseñan también ellos, ¿no? Porque eso nos viene bien para nosotros también como adultos y para la vida, ¿no? No solo para la escuela. Esto de que hoy tuvimos tal situación, pero eso no quita que yo mañana deje de saludar a mi colega. ¿Sí? Así que son aprendizajes que podemos tomar también de ellos. En esto de las etapas decimos, tenemos un origen, una escalada en cuanto a la intensidad de la situación, en donde también puede crecer en cuanto a las emociones, a la ira, a la bronca, cómo se va intensificando. Y si no, puede simplemente quedar en el punto de vista y no escala más. Y después hay un punto de estancamiento en donde decimos tal la tensión que existe entre las partes, que hay un punto en donde ya ninguno puede vencer al otro, porque los dos están en la misma tirantez y ni tampoco se puede conseguir ese objetivo perseguido. Y después puede tener un momento, en algunos casos se puede resolver, ya vamos a ver, a través de la negociación. En otros casos recurrimos a una tercera persona y podemos ir a una desescalada del conflicto, donde las partes pueden flexibilizar su posicionamiento y esto es porque mejora la comunicación. Y ahí viene el tema. ¿Sí? Vamos avanzando. En relación a ese conflicto ya vamos a ver algunas posibilidades de resolución. Decimos qué posición adoptamos ante el conflicto, ¿no? Esto que decía recién Luciana, esto de si podemos ceder, ceder en el sentido de dejar pasar, mostrarse en una situación pasiva, en el conceder en términos de negociar. O sea, yo sé de que si pongo de mi parte, el otro también, y vamos negociando un poco los posicionamientos. Evadir en el sentido de no prestarle atención y tratar de que no encontrarme con ese alumno, no encontrarme con la DIRE para no tener el conflicto, o bien desde la colaboración, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos posicionamientos que adoptamos ante el conflicto? Y acá esto es lo importante que podamos ver. El conflicto, o sea, la situación está, pero ¿cuál es el lugar donde yo me voy a poner ante ese conflicto? ¿Sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Toda una situación, un drama de la situación, o voy a aplacar y voy a poner paños a la situación? ¿Y cómo hacemos para poner paños? Recurrimos básicamente a la comunicación. Básicamente es la comunicación la que nos ayuda. Dentro de las estrategias de resolución de conflictos, dentro de la escuela, podemos encontrar la negociación, en donde si se tratan casos en donde las dos partes pueden hablar y negociar qué van a ceder, este, lo podemos hablar al caso y poder acordar, ¿no? En la negociación son las dos partes que pueden acordar. Bueno, yo quiero de tal horario a tal horario. Teníamos una situación para presentar, Dani, pero no sé si llegamos a los tiempos. Creo que no, ¿no? Y hasta No, las no 12 vamos. tenemos, Miriam. Sí, Hasta sí, las no 12. vamos a llegar. Veamos los videitos en todo caso. Uh-huh. En todo caso lo vamos a subir en plataforma la situación para que lo Bien. puedan comentar, porque decíamos a veces por un armario, del turno tarde y turno mañana nos generamos todo un drama, pero quizás podemos decir tal parte para mí o tal parte para mí, o tales días o todos los fines de semana yo lo necesitaría para esto y los días de semana para esto otro, y poder ir negociando la situación, ¿no? En el caso de la mediación y el arbitraje interviene una tercera persona, que en el caso de los alumnitos, la misma docente puede ser la mediadora, que es la que colabora, tratando de básicamente mejorar la comunicación de estas dos posiciones, tratando de clarificar qué es lo que realmente quiere una de las partes y qué es lo que realmente quiere la otra parte. Y cuando se clarifican los posicionamientos, entonces ahí sí poder tener una intervención solicitando la sugerencia de las partes justamente de qué es lo que realmente podría aportar, qué es lo que realmente le vendría bien.
¿sí? No es el conflicto por conflicto, sino que realmente tiene un objetivo claro de lo que quisiera lograr, ¿sí? Porque a veces la pelea por la pelea y es porque es Juancito y porque es Pedrito nada más, pero vos decís que realmente qué es lo que quiere y es que no. Si soluciona eso, ya busca otro conflicto para seguir peleando con Pedrito. Entonces, acá en este caso es dejarle claro cuál es su posicionamiento y también cuál es el objetivo de lo que él necesita, ¿no? Lo que requiere. Y en el caso del arbitraje, el docente, en el caso de la situación áulica, puede actuar, pero siempre teniendo en cuenta alguna pauta normativa que le puede venir bien como para sostener la decisión que se va a tomar. Ya no ella, ya no las partes, sino en consulta y en apoyo con alguna pauta o normativa institucional. Acá el régimen de convivencia vendría bien para ayudar en esto del arbitraje, ¿no? Más o menos, como siempre digo, como el árbitro de fútbol. ¿Sí? Hicieron tal pelotazo, tal situación, tal penal o no, pero si la pauta dice no, que si estaba 1 metro más acá, tal para allá, si pisó la línea o no, la norma lo dice, así que él define. ¿Sí? Simplemente tratando de hacer cumplir la norma. Mientras que en la mediación son las dos partes las que buscan la negociación, pero como que no se pueden entender, el mediador ayuda a clarificar la comunicación. Y ahí tenemos un cuadrito en la siguiente imagen, donde podemos ver, y acá está bastante amplio Juan Pablo, ahí está, para la resolución de conflictos. Y vamos a ver que hay métodos que nos pueden ayudar, son métodos basados en la fuerza, digamos los tradicionales, donde vos vas a hacer esto y lo otro, y es como que alguien define desde la fuerza, desde el derecho decimos a partir de una normativa, de una pauta ya establecida, de lo que corresponde, cuál es el rol de uno, cuál es el rol del otro, el rol del papá, el rol de la mamá, la tarea del alumno, entonces en función de los roles o funciones, y los intereses, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere cada uno? Entonces, y acá es respetar o tratar de clarificar el interés que tienen cada una de las partes, ¿no? Decimos desde los 3 métodos y qué es lo que podemos lograr a partir de esto, ¿no? En el caso del método basado en la fuerza, justamente acá no llegamos a una buena negociación porque acá todos pierden, se sienten forzados a una solución que quizás no están de acuerdo, mientras que en el derecho se trata de respetar las pautas según la normativa que se tiene vigente, y en el caso de según los intereses podemos ver que todos pueden ganar porque todos van a sacar algún beneficio de lo que han negociado, ¿no? Y desde las estrategias podemos ver también algunos elementos, por ejemplo, decíamos la mediación, la negociación, la facilitación, o sea, son algunas estrategias que podemos utilizar para estos casos. Vamos avanzando en otra imagen, y decíamos en la comunicación, decimos la comunicación, no sé si podemos ver, Danila, el video primero, antes de... Sí, Miriam, ahí ya se lo pasé yo a Juan Pablo. Sí. Vamos a ver un videíto. Se llama Elementos de la comunicación. Sí. ¿Quién no ha visto la película Intensamente, no? La verdad que ha sido muy era pensada para los niños, pero en realidad los adultos la hemos aprovechado bastante. Así que si podemos verlo. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cara? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí. Ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Buen pase para Reeves, quien entra por el centro y logra... Nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿En serio? ¿Esto me está pasando? ¿Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él? Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley,
¿Estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. ¡Firme! ¡No! Riley, no toleraré esa actitud. ¿Quieres actitud? Yo te la mostraré. No, respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... Pónganse firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Fuego! ¡Basta! Ve a tu cuarto. ¡Ya está listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre. Ven, vuela conmigo, gatiña. Bien, ¿la vieron a la película? Sí, sí la vi. Sí, sí, sí. Y la verdad que para trabajar con los chicos uno se imagina más o menos que algo así debe pasar dentro nuestro, ¿no? Cada vez que tomamos decisión, ¿quién toma las riendas de las decisiones, ¿no? Cuando está dentro nuestro, sí, la ira, la tristeza, la alegría, ¿quién toma la rienda cuando tomamos decisiones y cuando estamos en el aula justamente, ¿no? Entonces, pensar de que las emociones están presentes también hasta cuando nos estamos comunicando y por eso es importante poder trabajar. Les decía, en la medida que ustedes puedan avanzar en una formación de la educación emocional, buenísimo, porque lo cognitivo y lo socioafectivo es importante, y más ahora en este regreso a la presencialidad. Vamos a avanzar con lo que es la comunicación, viendo los tipos de comunicación. Juan Pablo, veíamos acá que teníamos el emisor, el receptor, esto que vemos tanto en lengua, en el mensaje, el canal de comunicación, pero vamos a ver que hay tipos de comunicación, y los tipos de comunicación dentro de la escuela, cómo se pueden presentar, según la direccionalidad, pueden ser de tipo ascendente, es decir, desde abajo hacia arriba. Cuando nosotros como docentes comunicamos algo en dirección, es importante la información que le trasladamos al directivo en cuanto a cómo está el grupo, cómo está no solo desde lo cognitivo, sino también, como decíamos, desde cómo está el clima áulico, ¿no? Como hoy están muy callados, hoy están muy participativos, hoy quieren hacer, hoy quieren... Entonces, esto es importante comunicar también siempre al equipo directivo. Después puede ser descendente, es decir, del directivo cuando brinda algunas pautas o lineamientos para el trabajo, o también cuando obtiene información de la familia y le pasa a los docentes o a los alumnos o al personal esta información. Y horizontal, bueno, cuando trabajamos totalmente en forma colaborativa, esto que hacen los alumnitos en el aula de Sofía, entre ellos, entre los alumnos, entre los profes, cómo podemos trabajar. Según la direccionalidad, entonces podemos pensarla en 3 sentidos. Según el canal de comunicación, ha variado mucho más en estos momentos, porque antes lo pensábamos en términos de oral y escrito, y ahora avanzamos entre el audio, el video, las redes, y tenemos distintos canales de comunicaciones y cuáles sean los formales establecidos y definidos por la institución, porque en esto nosotros cuando tenemos charlas con los papás tenemos que definir de qué manera va a ser una entrevista, entonces presencial, si va a ser telefónica, de qué manera hacen generan los canales de comunicación con la familia, ¿no? Porque es importante, por ejemplo, esto que le pasaba a Luciana con los chicos, poder hablarlo con los papás, lo hace el directivo, o sea, va a ser una comunicación de tipo descendente, con quién, si va a ser en forma escrita a través de un comunicado general. Entonces, ¿qué canal de comunicación es el que se va a establecer? Sí, a veces se pasan como videitos con informativos también, ¿no? Del colegio o de la escuela a la casa. Entonces, ¿de qué manera se va a utilizar o se va a trasladar esa información? Según la finalidad de la comunicación, puede ser informativo, esto que nosotros decimos, este año vamos a trabajar en burbuja, este año por la normativa tal vamos a evaluar de tal manera, es informativa, es formativa cuando tratamos de trabajar las pautas sanitarias, por ejemplo, y la compartimos con la familia,
podemos establecer quizás encuentros Zoom, encuentros o mandar un video, tratando de establecer esa comunicación formativa. Normativas, cuando decimos esto, la norma en este año, el año pasado hubo más normativa, ¿no? En el caso de las escuelas tuvimos muchísima normativa generada en situación de pandemia, y este año también otro tanto por la continuidad pedagógica, ¿no? 2020-2021, así que desde la pauta, un régimen de convivencia, un régimen de convivencia para la virtualidad, porque eso también se han generado en las instituciones, no solo régimen de convivencia para la presencialidad, sino también para la virtualidad, cuando tienen los encuentros Zoom o para el uso de plataformas. Esas pautas también se trasladan a esos ámbitos de encuentro que tenemos. Y según la finalidad, de forma afectiva, porque necesitamos en este tiempo de regreso a la presencialidad, necesitamos un poquito de mimo hacia todos, del directivo al docente, del docente al alumno, de la escuela a la casa, a la familia. Estamos necesitando esa contención, dado que no tenemos el encuentro afectivo desde lo presencial o desde lo físico, desde el abrazo y demás, desde un saludo. Entonces quizás generar mensajes de tipos afectivos, tratando de mostrar cierta empatía con el otro, ¿no? Entonces lo afectivo también es posibilidad de comunicación en este tiempo de regreso a la presencialidad. Y según el número de participantes de la comunicación puede ser directa, que tal es el caso del directivo con el docente o del docente con el alumno, o indirecta cuando tenemos tantos papás para atender, entonces puede ser en forma más masiva o a través de la representación de un papá con un grupo, cuando hay cooperadora, cuando hay una asociación de padres, o con los alumnos, si hay un delegado, si hay un referente, un representante, con los docentes, cuando hay el jefe de departamento, o cuando está el docente referente de ciclo, el referente de nivel. Entonces tenemos distintas formas de poder comunicarnos según la direccionalidad del canal de comunicación, la finalidad y el número de participantes, ¿sí? ¿Podemos ver el otro videíto, Juan Pablo? Es el de la escucha. Y algunas herramientas que decimos para poder mejorar la comunicación, porque dijimos en el conflicto, realmente lo que necesitamos es mejorar la comunicación, porque esos dos posicionamientos que son opuestos se deben a que no han podido presentarse o clarificar los intereses que tienen las dos partes. Por eso es importante clarificar la comunicación, y por eso vamos a tener que recurrir a elementos de la comunicación. Entre uno de los elementos tenemos la escucha, y que Juan Pablo creo que está. No sé si lo habré encontrado. Ahí ya está por presentar. Bien. Pero esta es la historia de la comunicación, ¿no? La verdad es que esto de que alguien sepa lo que decís, que alguien se entere de que estás y que alguien te escuche atentamente, me parece a mí que es parte de las cosas que hacen a lo que hoy vamos a hablar, ¿no? La comunicación, el tema de hoy. Hace muchos años un ídolo, un prócer, digo yo, de la televisión, que se llamaba José Marrone, contaba una historia que a mí me parece casi emblemática. Hablaba de un amigo de él que un día llamó al médico para decirle: estoy muy preocupado por mi esposa María, está cada día más sorda. Y el médico por teléfono le decía: bueno, tráemela el martes. Dice: no, pero es que yo estoy muy preocupado, necesito que la vengas a ver. Dice: pero ¿cuán sorda? Dice: sorda, está totalmente sorda, no escucha nada. Dice: tanto no puede ser. Dice: por ejemplo, ¿dónde estamos ahora? En el dormitorio. Dice: llámala, a ver. Y entonces él dice: María, ¿ves? No me contesta, está sorda, está sorda. Dice: bueno, acércate un poco, ¿tenés el inalámbrico? Sí. Y entonces se fue hasta el hall y dice: María, nada. Se fue hasta el pasillo: María, nada. Dice: ve, está sorda. Estoy en la puerta de la cocina, la estoy viendo y no me contesta, está sorda totalmente. Dice: bueno, voy para allá, dice el médico, y corta. Él ya desesperado, cuenta José Marrone, se acerca a la mujer y de atrás le dice: ¡María! La mujer se da vuelta y dice: ¿qué querés? ¿Qué querés? Estás cada vez más sordo vos, ya te dije 10 veces. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Hasta ahí nomás, Juan Pablo. Muchísimas gracias. ¿Qué les pareció? La verdad de que en esto de la escucha, un claro ejemplo de quién es el que no escucha, ¿no?
Nos pasa en la escuela, nos pasa en la vida privada, en la vida personal, y en realidad creemos que es el otro el que no escucha y somos nosotros los que no estamos escuchando. Y el escuchar no solo en palabras, en el sonido, sino no estamos escuchando ni con el cuerpo realmente. ¿Sí? Entonces, la verdad que la situación esta del ejemplo, que era solo el inicio de todo una charla, una conferencia de Bucay, ustedes han visto que él siempre cuenta sus historias. Después habla sobre la comunicación, una parte más teórica, pero la verdad que esa historia me pareció bárbara para que la podamos referirnos al tema, ¿no? Avanzamos en la escucha, Juan Pablo, en la siguiente imagen, ¿sí? Que decimos, justamente la escucha es una de las herramientas para la comunicación, ¿sí? Y en la escuela vamos a necesitar en este tiempo, con más necesidad, con más fortaleza, con más ímpetu, vamos a tener que trabajar sobre la escucha, ¿no? Porque sabemos que no nos hemos encontrado, y las comunicaciones que hemos tenido han sido, primero hubo mucho silencio, y después cuando hubo encuentro fueron medios monólogos colectivos, pero necesitamos volver a encontrarnos desde la escucha. Y en esto de la escucha decíamos que, ¿qué es lo que permite la escucha? La escucha permite que no solo que uno sea escuchado, sino también ser escuchado uno. Las dos partes que puedan escucharse. Y en esto de la escucha es bueno aclarar de que intervienen todos los sentidos. ¿Sí? Por eso ahí tenemos la imagen de que interviene el cuerpo del niño, no solo las orejas, la visión, todo interviene. Hasta mi expresión gestual cuando estoy escuchando, puede ser esa sonrisa que está ahí, interviene cuando estamos escuchando. Entonces, todos los sentidos intervienen cuando yo escucho, ¿sí? Y decimos, ¿qué habilidades entonces tendríamos que desarrollar? ¿Qué habilidades tendríamos que estar atentos para lograr esta escucha? Mirar a los ojos a la otra persona, atender a la otra persona, pero pensando solamente en eso, no esto de que ya tengo que llegar a la casa y hacer esto, hacer lo otro, porque en la mirada sí se nota cuando estoy pensando en otra cosa, ¿sí? Ustedes no sé si lo saben detectar. ¿Se dan cuenta o no? Cuando alguien las está escuchando o no. ¿Sí? Sí, En la mirada uno, es como la mirada perdida. Te está la mirando. mirada perdida, o si no, profe, contestan cualquier cosa que nada que ver porque ya están en otra. Exactamente, ¿sí? Y esto nos pasa más a los adultos, ¿no? Los chicos sabemos, porque ellos son más espontáneos y te dicen concretamente que ya no te estoy atendiendo. Ellos enseguida te lo dicen o te lo manifiestan. Ya está, profe, vamos a otra cosa. ¿Sí? Ellos mismos te lo dicen. El adulto es como que quiere ser sutil, pero se le nota lo mismo. Entonces decíamos, el atender y pensar solo en eso, el escuchar sin interrumpir, es también nos da la pauta de que sí nos está escuchando porque espera hasta que terminemos de hablar para poder intervenir. Pero el que interviene sin que hayas terminado la frase, evidentemente no te está escuchando. ¿Sí? Observar el lenguaje del cuerpo. Es clarito, creo que uno conocer el lenguaje del cuerpo es bien importante para el profe, ¿no? Decimos que la persona que está sentada hacia adelante es una persona que está con todo el cuerpo atendiendo, cuando se sienta inclinándose hacia adelante, cuando se inclina hacia atrás, como que un poco no está involucrado en la comunicación, en el diálogo, la entrevista, los brazos cruzados, también ustedes saben que salvo que hace frío y demás, estamos todos con brazos cruzados tratando de calentar las manos, es otra cosa, ¿no? Pero si no, los brazos cruzados, el cierre al diálogo, son algunos de los tips para el lenguaje del cuerpo, ¿no? El tema de que cuando estoy hablando con una persona y mis pies o mi cuerpo está de costado, en realidad es como que está prestando más atención a donde miran sus pies o el cuerpo, ¿no? Entonces solamente miro, pero por cumplir nada más, pero realmente todo mi cuerpo está más atento a lo que pasa a 90 grados de donde estamos nosotros dos frente a frente. Estamos frente a frente, pero el cuerpo de la otra persona está a 90 grados atento a lo que pasa en otro espacio, en otra persona que no soy yo. Entonces, esos son algunos de los lenguajes corporales que podemos leer, ¿no? El tono de voz, el volumen, el ritmo, se habla rápido porque ya se quiere ir,
¿sí? El volumen de voz, cuando levanto o no, es insistente, inclusive si trata de persuadir o no, se nota en el volumen también, en el tono que emplea. Entonces, el lenguaje no verbal es importante que lo podamos considerar cuando estamos escuchando. Preguntar si no entiendo algo, ¿sí? Y en esto viene bien lo que es conocido parafraseo, ¿no? En donde decimos, el parafraseo me permite confirmar o averiguar un poquito más si estoy comprendiendo bien lo que me está diciendo el otro. Entonces, el parafraseo viene bien. Vamos a la otra imagen, Juan Pablo, que sería la otra herramienta. La escucha, hablamos de la escucha activa, con cuerpo, descubrir en el otro y cómo yo también escucho en el otro, ¿no? Otra herramienta para la comunicación eficaz, el parafraseo. ¿En qué consiste este parafraseo? Básicamente en repetir o relatar lo que dijo ya la otra persona. Y en esto es tratando de sacar esos comentarios que por ahí son más bien de tipo secundario, los repito a lo que dijo el otro y lo voy a repetir, pero tratando de eliminar esos comentarios secundarios. Tratamos de no utilizar las palabras nuestras, porque es como que yo ya estaría interpretando según mis términos, según mis palabras, según mi posicionamiento y mi creencia acerca de las cosas, si es que intervengo con mis palabras. Pero cuando repito con las palabras del otro y le doy un tono como para quizás más pausado para que se dé cuenta de lo que estuvo diciendo o para que me aclare lo que estuvo diciendo, es ahí donde se da el parafraseo. Ya les comentaba un día en reunión que teníamos con las chicas, con las profes, que por ahí nosotros usamos mucho el parafraseo en los exámenes de tribunal. ¿Sí? Ustedes en su formación docente deben haber tenido su profe que cuando ustedes daban un examen oral y ustedes empezaban a hablar y la profe le empezaba a repetir frases que ustedes decían. Frases que quizás estuvieron muy bien y entonces hacía un parafraseo como confirmando, sí, claro, la comunicación eficaz, bueno, confirmando lo que ustedes decían. Y en otros casos, diciendo, seguro que la escucha atenta, y no le decía capaz la palabra seguro, la escucha atenta entonces tal, como ustedes dijeron, y entonces cuando se dan cuenta en boca de la otra persona lo que dijo, es como que ustedes se dan cuenta, no quise decir eso, ¿sí? O eso más esto otro, y aclaro, completo la información para que el otro no se quede con idea incompleta, ¿sí? Entonces, en el parafraseo, estamos pensando en frases como, por ejemplo, a ver si entendí bien. Usted me está diciendo que, y repito la frase que dijo esa persona, usted siente que nosotros en la escuela estamos, esto puede ser para los papás, ¿no? Viene mucha utilización podemos hacer en las reuniones o entrevistas que tenemos con los papás, porque necesitamos generar esa empatía con el otro para que el otro sienta que sí realmente lo estamos escuchando y que sí queremos comprender lo que me está diciendo o que me está solicitando o que estoy respondiendo a su preocupación. Entonces sí viene bien el parafraseo en estos encuentros con los papás. Y decir, una vez que repetí la frase o este parafraseo, es así, estoy entendiendo bien, entonces esto confirmar con el otro si lo que yo estoy interpretando y relaté y repetí, es así como él lo quería decir. Y capaz que yo vi algunas cosas porque no me llegaron y bueno, entonces me va a decir, no, pero yo lo dije en cada caso que pase esto. ¿Sí? Entonces viene bien el parafraseo. Ahora, ¿qué efectos puede producir entonces cuando utilizamos el parafraseo? Es que chequeamos básicamente la comprensión del mensaje. Entonces ya sé de que realmente ahí verifico que hemos comprendido uno con el otro. Entonces ahí sí puedo decir que hubo comunicación, pero cuando los dos hablamos y cada uno se va con su idea, no hubo comunicación. El papá va contento porque, ya le dije a la señora tal cosa. Y el docente, ya le dije al papá tal cosa. Pero ninguno de los dos se quedó con lo que dijo el otro. Se quedó con lo que yo dije. Nada más. Entonces es importante la comprensión del mensaje del otro, verificada a través de un parafraseo. Y también nos sirve para clarificar cualquier mensaje que tengamos, ¿no? Entonces nos ayudamos a escucharnos
yo escucho y soy escuchada. Esto es importante que lo tengamos en claro. Bien, avanzamos sobre la última ya. Creo que son 2 herramientas básicas para poder trabajar, en donde, cerrando en el proceso de comunicación, en este momento decimos, utilicemos todos los sentidos, que creo que el año pasado tratamos de utilizarlos porque estábamos en la virtualidad y no solo fue el cuerpo el que pusimos, sino que tuvimos que estar atentos a lo que observábamos a través de la pantalla, tratar de escuchar y poner el cuerpo en la comunicación. Sabemos que la comunicación tiene distintos canales de comunicación, como son las redes, así que las redes sociales, así que también prestar atención a cuáles son los canales que vamos a utilizar para el alumno, para el compañero, para el papá, para el directivo, cuáles son los canales de comunicación más efectivos, cuáles son los que acordamos dentro de la institución, y siempre en la apertura del acuerdo a través de esa mesa redonda que está presentada ahí, donde tenemos estos encuentros para poder acordar dentro de la institución y mandar un mismo mensaje de la escuela a la casa. Y no decir que la directora me dijo esto, el otro señor dijo lo otro, y yo digo esto otro. Entonces tratar de llegar a un acuerdo para presentar a la familia, ¿no? Entonces la escuela, como se presenta con un mismo mensaje ante la familia. Teníamos ahí, siguiendo el mensajito de cierre de comunicación, teníamos un ejemplo de parafraseo al que no vamos a llegar, pero lo vamos a presentar en actividad. Entonces, Dani. ¿Estás sin sonido? Sí, ahí está bien. Sí, porque la siguiente imagen, o sea, el Power lo vamos a presentar en el grupo, pero también queda pendiente eso como actividad. Entonces, perfecto. Lo del parafraseo, ¿qué pregunta podemos hacer cuando estamos parafraseando al otro? Hay una situación escrita ahí que la vamos a parafrasear a través de un práctico que lo vamos a presentar. Y finalmente, Juan Pablo, vamos a la imagen, 2 imágenes siguientes, la número 20. ¿Sí? Volver a la escuela entonces supone una organización diferente y una redefinición de ese encuentro. Y el día de hoy, más que nada, hacíamos foco en mejorar la comunicación, ¿sí? Porque si bien estamos en presencialidad, todavía la presencialidad no es de la misma característica que la que teníamos del 19 para atrás. Así que volver a reorganizarnos, redefinir estos encuentros que estamos teniendo con los alumnos, con la familia, con la institución escolar, ¿sí? Bueno, imagen final. ¿Sí? Muchísimas gracias, chicas. Y muy, muy enriquecedor sus experiencias que las ponen en juego acá, las comparten y nos sirven muchísimo para poder ejemplificar situaciones teóricas que estamos planteando. Y Sofi, en teléfono lo tenés en el grupo, así que después me mandas un mensajito. Gracias. Sí. Gracias, Miriam. Sí, así es, muy enriquecedor las experiencias y también celebro que se animen a tomar la palabra, ¿no? Que hace a la dinámica del encuentro mucho más interesante, ida y vuelta. Y es que sí, justamente este eje no me dejen hablar sola. No puedo renunciar a eso. Yo no puedo hablar sola. Sí, necesito de ustedes. Así que les agradezco mucho la participación y más que nada la participación activa, ¿no? De ustedes, ¿no? La intervención oral de ustedes. Así que, Noelia, también estuviste presente. Sí, me acuerdo que estuviste en anteriores encuentros, así que gracias por la constancia que tienen para participar en estos encuentros y en los trabajos que presentan, ¿no? Gracias, profesor. Profesor, la vez pasada no habíamos hablado de la planilla, la última, así que ya la voy a estar subiendo, ¿sí? Bien. Con respecto a las cuestiones formales, chicas, así ya vamos cerrando y no abusamos del tiempo. Había algunas dudas en relación hasta cuándo el acompañamiento en las escuelas. Noelia nos dice que está en el negocio, claro. Sí, si no tomaría la palabra. Sí. Bueno, la próxima va a haber oportunidad. ¿No, Miriam? Es que la vez pasada ya estuvo en el negocio, sí me acordé que estaba en el trabajo y por eso no podía hablar, por eso no le dije nada. Igual agradecemos la intervención en el foro también, por supuesto. Sí. En el foro, en el chat, quise decir. En el chat. Exacto.
Con respecto al acompañamiento, lo que queríamos comunicar el mensaje también de hasta cuándo están en las escuelas. Nosotros cerramos el ciclo ya en el mes de agosto, ¿no? Entonces, pensábamos que pueden estar en las escuelas como mínimo hasta el viernes 6 de agosto y como máximo hasta el viernes 13 de agosto, ¿sí? Eso en función de los agrupamientos con los que ustedes están trabajando, digamos, si requiere la intervención de ustedes una semana o es necesario 2 semanas, ¿sí? Entonces, acordamos como mínimo hasta el próximo viernes y como máximo hasta el viernes 13, ¿sí? Porque ya a partir de esa fecha estaríamos ya cerrando el ciclo. No sé si Sofi va a querer dejar a los chicos, ¿no? Sí, les tenía que preguntar, pero es mi